Y cuando ya estuvo claro, huya de ese lugar, le digo yo. Porque usted anda buscando, ¿verdad?, ayudar personas que están bajo disciplina. Así es, ¿verdad? Probemos los micrófonos, por favor, ahí, pásenmele uno aquí, el profeta Ángel. 2 micrófonos ahí o 3. Sí, 3. Amén. Bien, vamos acomodándonos. ¿Cuáles son las reglas de un panel? Un panel es una técnica de enseñanza, digámoslo así, que se aplica para, sobre todo, resolver inquietudes que quedan de un tema. Vamos a hacerlo así, ¿verdad? Resolver inquietudes que quedan de un tema. Frente a ustedes están los panelistas, el profeta Franklin Rodríguez. Él es pastor y profeta del Centro de Avivamiento Emmanuel. Levante la mano ahí, pastor, porque no creo que lo conozcan. El profeta Ángel Gabriel, la profeta Mirta Rizo. Amén. Y el profeta Martín, levanta la mano, el profeta Martín, yo creo que no lo conoce. Y el apóstol Carlos. Amén. Hemos tenido 2 temas, hemos tenido más bien 3 temas, ¿verdad? 3 temas. El tema primero, ¿cuál fue? ¿Aló? Doctrina de imposición de manos. Amén. El tema segundo, adoración profética. El apóstol Ebenor no pudo estar ahorita, pero cualquier cosa ahí la responde el profeta Martín, ¿verdad? Nada que tenga que ver con música, porque no es músico, pero sí es un adorador. Amén. Y el último tema fue autoridad delegada. Amén. Entonces vamos a reforzar los 3 temas. Vamos a hacer un panel. Para este panel, las reglas van a ser las siguientes. Si ustedes no preguntan, yo menciono un nombre y usted va a buscar una pregunta. Amén. O sea, si no preguntan, yo les pregunto. En este caso voy a servir de moderador aquí atrás. Aquí atrás, de moderador. Me gusta estar así aquí atrás. Puede haber preguntas directamente con el tema. A los que pregunten, les voy a pedir, pregunten, no hagan una conferencia. Si quieren hacer una conferencia, me llaman, para la próxima escuela lo ponemos, ¿verdad? Pero ahorita preguntas, inquietudes, eso es lo que vamos a exponer. No, ahora, podemos hacer las preguntas en base al tema, oiga esto, en base al tema, pero también podemos hacer la pregunta en base a experiencias. Pero no cuente, cuando yo era niño y comenzó el asunto hasta que llegó a viejo. No, ¿verdad? No. Sí, no, eso es muy largo. Entonces vamos a preguntas específicas, ¿verdad? Puede dar una breve exposición de su pregunta, pero específico, váyase al grano. Si no se va al grano, me voy a ver obligado a decirle, concrete al grano. Amén. Acuérdense que me gusta hacer eso. Y lo otro, ¿qué otra pregunta? Preguntas relacionadas al tema, preguntas relacionadas al caso, en el caso de lo que tiene. Si usted no tiene pregunta, pues yo voy a preguntarle a usted para que usted tenga una pregunta. ¿Amén? Bien. Entonces, así es, ¿verdad? Pueden hacer preguntas directas a cualquiera de los panelistas, como puede ser abierta al panel, y cualquiera de ellos responde, el que él considere, el que cree que puede hacerlo, ¿verdad? No necesariamente vamos a hacerle las preguntas solo al pastor o solo al apóstol, no, para eso están todos los panelistas. Y además se les está pagando bien. Sí, ¿verdad? Así es. Amén. Bien. Abrimos panel. Démosle un aplauso al Señor, pues. ¡Aleluya!
Aleluya. Levante su mano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a compartir palabra. Vamos a compartir, a crecer, a ser edificado. Amén. A ser edificado. Preguntas. ¿Quién se lanza primero? Por aquí vamos a pedirle al pastor Germán, que usted mueva el micrófono. A ver quién pregunta, por favor. Uno de los micrófonos. Allá tenemos una. Allá. Ese es de luego que el profeta lo preparó. Le bendiga, hermano. Mi consulta es para don Carlos. Yo siempre tenía una duda cuando es respecto, porque lo escuché de un pastor o pastora en este caso, si se le puede imponer mano a la hora de liberar a una persona que está teniendo problemas con lo que es, en liberación, pues se le puede imponer mano a esa persona o simplemente se hace la liberación. Hablando de imposición de mano. Gracias. Ok, 3 minutos, responde el apóstol Carlos. Igual puede otro de los paneles dar un aporte. Aleluya. La pregunta es si se puede imponer manos a alguien que está siendo liberado. Alguien que está siendo liberado. Así es. Bueno, así es. Voy a trasladarle una parte de la respuesta al profeta Ángel, ¿verdad? Yo solo le voy a mencionar algo. Hoy hicimos una pequeña introducción, ¿verdad?, de lo que es la doctrina de imposición de mano. Este libro, que va a estar ya impreso para la escuela, que empieza el 4 de julio, prácticamente son un poco más de 160 páginas en el libro, no sé, como 14 capítulos, y entonces hoy hicimos solo una introducción. La doctrina de imposición de mano está enfocada en lo que nosotros explicamos, en lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que no lo haga ni con prejuicio, ni de manera apresurada, y esos principios. Hoy hemos tratado de conectar la cultura, pero una cosa es orar por el enfermo, ¿verdad? Una cosa es cuando el profeta está ministrando y a veces hay un contacto con la unción, se pone mano, es como diferente. La doctrina de imposición de manos, hay diferentes ejemplos en la escritura. Va para mí desde Melquisedec, empieza todo, cada uno tiene como un aspecto específico. Personalmente, yo no recomiendo, pero quiero dejar que el profeta Gabriel termine de responder eso, que cuando a una persona se le está ministrando en liberación, uno, no se le debe imponer mano en mi experiencia, ¿verdad? Otros lo hacen. Yo he visto profetas y lo agarran y le fuera y fuera, ¿verdad? No se debe cerrar los ojos, ¿verdad? Clave. Contestación del grupo, profeta Gabriel. Profeta. ¿Alguien aquí? Ampliando respuesta. Prenda el micrófono. Ajá. Autoridad. La autoridad aquí, ¿dónde está? Ya. No, cuando la agarra usted se lo apaga. Ok. Clave lo que el apóstol mencionó. Hay gente que fue, y cuando acordó, el endemoniado está atrás y él está para adelante. Entonces, eso es importante, ¿no? Clave, el no cerrar los ojos. Hay una doctrina falsa de que le han dicho a la gente, tienen que cerrar los ojos porque si no se le meten los demonios. Y eso no es cierto. Este es templo del Espíritu Santo, no habitación de demonios. Y sus ojos, los ojos son la lámpara del cuerpo. Entonces los ojos, usted tiene que tenerlos bien abiertos, porque a veces también hay endemoniados que agarran objetos o tiran golpes o algo, y si tienen los ojos cerrados, con el celular, me mandas en audio a mí. es peligroso. Entonces, eso que el apóstol está diciendo, recepcionémoslo bien, de tener los ojos abiertos. Y no es necesario imponerle manos a un endemoniado, no es necesario, no es una regla. Pero hay momentos donde quizá el Espíritu Santo te va a llevar a que a través de tus manos el fuego, la presencia, por dirección,
como el apóstol mencionaba, no impongas tus manos con ligereza. Entonces, no es una regla que hay que imponerle manos, porque a veces no es necesario ni de tocar. Sí, puede haber una transferencia, pero no es una regla que le tiene que imponer manos. Hay que tener, y es más, ni siquiera necesita tocarlo, porque el endemoniado puede estar largo y usted puede dar la orden, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su vida. Entonces, no necesariamente tiene que imponer manos. Amén. Si va a imponer manos, tiene que ser por dirección. Bien, amén. Aquí lo dejamos. ¿Qué le parece? Vamos a... ¿Quiere hacer un minuto? Solo una aclaración a eso de la imposición de manos de que hablaba el apóstol. Más que todo, esto está más para autoridad delegada o a la autoridad que Dios asignó a esto. Recordemos el pasaje de los hijos de Seba. A Jesús conocemos, sabemos quién es y a Pablo conocemos. Pero ustedes quiénes son, ya. Más que todo es de autoridades, no para poner manos. Porque Jesús nunca puso manos cuando solo le dio la orden y salía el demonio. Ya. Y por lo general la iglesia está acostumbrada a estar gritando y a ponerle las manos y que se vaya el demonio. Pero al final el demonio queda sentado en la silla, esperando aquí a donde se va a posar. Amén. Gracias, profeta. La paz de Cristo para cada uno. Es Amén. bien importante la condición espiritual que nosotros tengamos al momento de ministrar, para que la autoridad sea delegada sobre nuestras vidas, la manifestación del Espíritu Santo sea la que justamente se necesita, según el caso, es tu relación y mi relación con Dios. ¿Cómo me voy a enfrentar? ¿Realmente yo estoy buscando de Dios o estoy en una condición donde estoy llevando una doble vida? Yo creo que más que ver cómo voy a imponer las manos, qué voy a hablar, qué voy a gritar, tiene que ver conmigo. Más bien como el siervo, como el ministro, como el profeta, como la persona que el Señor está usando y desea usar en este momento. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Porque más que eso de imponer las manos, no es una limitante. Si usted tiene la autoridad de Dios, si usted sabe lo que carga, sabe lo que porta, sabe la condición de vida que está, usted no va a tener la mínima objeción de poner las manos si el Espíritu Santo se lo dice. ¿Cómo no ponerlas? Porque recuerde algo, que el que hace la obra es Abba Padre, no somos nosotros. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Amén. Bien, allá Pastor Luis Maldonado, Pastor Luis, ahí me pregunta. Yo tengo dos preguntas. Dos preguntas. Una es que cuál es la exégesis verdaderamente de ese texto que dice de poner las manos con ligereza. Esa es una. Y la segunda es que cuál es el área verdaderamente de un apóstol. Porque yo veo a los demás ministros en un área, pero al apóstol no lo encuentro en ninguna esquina. Ok, bien. Vamos a pedirle a Pastor Franklin. ¿Quiere dar esa respuesta? Bueno, una de las cosas de la imposición de manos, pastor, a mí me ha pasado que el Señor me ha dicho no le imponga las manos, sencillamente. Por eso Pablo dijo no imponga las manos con ligereza, espérate, la dirección, la instrucción. Y a mí me ha pasado que sí he impuesto las manos para transmitir o para liberar a la persona, pero también que el Señor a mí me ha dicho no le impongas las manos, solo di la palabra. Porque Jesús dijo en mi nombre. No dijo pongan las manos, ya, las manos son por transferencia. La imposición de manos es para una transferencia. Pero muchas veces no conocemos la condición espiritual de la persona, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más quiere aquí el panel? El apóstol Carlos. Para referirme al texto específico, donde Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, te advierto, delante de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que no impongas tus manos con ligereza. Como eso se trata, es la imposición de manos, por ejemplo, que se hace en el presbiterio, que es para constituir a otros en el oficio, para ordenar, digamos, a alguien como un profeta, como un pastor, como un maestro, que eso no se tiene que hacer con ligereza. La palabra
ligereza tiene un significado muy profundo porque tiene que ver esta idea. La ligereza es hacerlo como con liviandad. Entonces, usted es pastor, no lo no. Ni siquiera es un presbiterio, ni siquiera hay una instrucción del Señor, ni siquiera, ¿me entiende? La ligereza es hacerlo como de manera liviana. Usted es profeta, varón, y le ponen una, ¿me entiende? No lo han educado, no lo han formado. En la cultura, como yo hablé mucho de cultura, en la cultura hebrea, el rabino no le da una profecía a su discípulo si no lo entrena y lo prepara para vivir con ella. ¿Me entiende? Entonces, ellos por cultura son... ¿Cuántos reyes ungió Samuel en todo el ministerio que tuvo? 1. Dos. 2, Saúl y David. ¿Cuántos ha ungido usted? ¡Ay, santo Dios! Bien. Bueno, quisiera agregar, quizás algunos no traen a memoria cuál es el texto, solo han escuchado de él, pero yo espero en Dios que todos seamos buenos lectores de la palabra. No solo queda en la ligereza, hay una parte adicional que todos tenemos que tomar en cuenta como ministros del Señor. Se lo voy a leer tácitamente como dice: Pablo encarga a Timoteo: no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otro. Guárdate, líbrate de pecado. Es decir, es una tremenda responsabilidad transmitir, asignar, delegar, ungir a una persona, porque le está llevando una vida secular y espiritual en el orden del Señor para el resto de sus días. Es decir, conocemos de casos de que de repente los pastores estamos muy enamorados de las ovejas y queremos que todos sigan nuestro llamado. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque esto no es por enamoramiento, esto no es emocional, esto es poder de Dios, revelación del Espíritu Santo. Así es. Voy a poner un ejemplo claro. Aquí tengo presente al pastor Héctor Lanuza. Póngase de pie, pastor, por favor. Gracias. Él es el pastor que está uniendo en este momento y fungiendo con mi persona en el pastorado después del proceso, ¿verdad?, que hemos vivido en la iglesia Restaurando Vidas en Cristo. El pastor Héctor tiene 7 años de estar en la casa. Hemos creído en su llamado y ha funcionado como pastor. Amén. Pero eso no ha significado que porque tiene el llamado y está en funciones sin haberse nombrado, vamos a ordenarlo, vamos a ungir. Se han esperado 7 años, el tiempo es de Dios. Este era el tiempo para él, porque primero el siervo tiene que estar maduro, consciente. Y usted y yo, que somos los que pasamos el manto, debemos de estar claros que a esa persona la vamos a llevar a dimensionar en el nivel espiritual y ministerial que el Señor ha puesto sobre su vida. Gracias, profeta, gracias. Bien, voy a parar aquí con esta pregunta. ¿O quiere? Tiene un minuto y comienza a correr en este momento. 2, 3, 4. No, es que la tiene. Ese muchacho hay que... Sí, no, es con usted. Póngale la mano. Mire, mande, ahí está. No. Ok. Ya perdió 20 segundos, le cuento. Bueno, en resumen, amado, de lo que han dicho ellos, la imposición de manos tiene un propósito, tiene un objetivo y viene desde el Antiguo Testamento. Pablo lo que está haciendo es utilizando la sombra, ¿no?, de lo que había de venir. El Señor le dijo a Moisés, y lo estaba leyendo en Números capítulo 27, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él, y le pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de él. Entonces, la imposición de manos tiene que ver con apartar, consagrar y dedicar para una misión específica. Entonces,
el imponer manos tiene que ver con una transferencia, ¿no? Sí. De parte del pastor, del apóstol, del profeta, del que sea, pero tiene un propósito. No van a estar imponiendo mano a todo el mundo por vía de poner. Si yo le voy a imponer mano, es un apóstol, es un profeta, es un evangelista, es un pastor, es un maestro, Así es un es. salmista, es alguien que voy a usar en la iglesia. Entonces yo de mi espíritu puedo transferir a través de la imposición de mano por dirección, pero no a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay gente que, si no es propósito de Dios que yo le imponga mano a esa persona, entonces cuando Pablo dice no la imponga con ligereza, es que yo veo que el hermano es elocuente, el hermano yo miro que habla bien y se desarrolla bien, entonces yo lo voy a ungir, lo voy a poner como un evangelista. No. Y tal vez no es evangelista, tal vez era el hermano que va a cantar en la iglesia. Entonces tiene que ser por dirección. Y en cuanto a lo de apóstoles, que dice que no lo mira ni en la esquina, el apostolado, ha habido un daño en la iglesia respecto a eso, porque como que ha habido una fiebre de apostolitis aguda. O sea, la Biblia habla, se dicen ser apóstoles y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, quien estableció los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros fue Jesucristo mismo, y lo hace después de la resurrección. Podríamos decir, pero él ya había elegido 12 apóstoles, pero Jesús establece, los 12 apóstoles que Jesús establece son apóstoles del Cordero, e incluso Apocalipsis menciona 12 columnas de los 12 apóstoles del Cordero. Pero los apóstoles de la iglesia, hay una diferencia entre los apóstoles del Cordero y los apóstoles de la iglesia. Los del Cordero fueron los 12, y ahí no hay vuelta de Dios. Pero los apóstoles de la iglesia, solo Pablo corta esa doctrina, ¿no?, de los apóstoles de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de los apóstoles de la iglesia? Efesios claramente nos dice. Él mismo dice esto de que bajó fue a la parte más profunda de la tierra, luego subió, dice, a lo alto y llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y después dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, Amén. pastores y maestros, y dice, a fin de Perfeccionar a los santos. Entonces, la iglesia ya está perfecta. Ya, si la iglesia ya está perfecta, ¿qué hace aquí? Y si la iglesia ya está perfecta, no necesita apóstoles ni necesita profetas. Pero la iglesia Amén. todavía no está perfecta, que es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso todavía necesita ser perfeccionada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cuando venga lo perfecto, ¿qué va a pasar con la profecía? Cesarán. Ya está lo perfecto. ¿Qué hacemos aquí todavía nosotros? La iglesia está todavía, hay niñería, Siendo perfeccionada. estamos siendo perfeccionados. Entonces, la iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia perfeccionada. Pero ¿quién tiene esa tarea? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. A los santos. Pero mientras los santos no seamos perfeccionados, la iglesia no se puede ir. Y la iglesia que Jesús dejó establecer, una iglesia apostólica, profética, evangelística, pastoral y ministerial, que manifestaba. Ahora, ¿cuál es el trabajo del apóstol? El apóstol establece, forma, prepara, capacita y envía. Establece, forma, prepara, capacita y envía. O sea, Amén. aquel que es apóstol y ni siquiera pastorea ni su propia familia, es un apóstol de Satanás, un apóstol de Dios. Viene otro punto. ¿Me explico? Amén. Nos vamos, Pastora Carelia primero. Levantó la mano primero ella. Pastora Carelia, después hermano Álvaro. ¿Alguien más para ir en el orden? Me puedo confundir de tantas manos que están abajo. Pero tenemos dos, Pastora Carelia. Bendiciones, amados hermanos. La verdad que físicamente no estaba aquí, le expliqué las razones al pastor Jaime, pero yo sí estaba escuchando. Y cuando el apóstol Carlos estaba hablando acerca de la cultura profética, de la imposición de manos, yo pienso que más que todo es aprender a desaprender lo aprendido, porque la iglesia está acostumbrada a que para todo es que le impongan la mano, que le impongan la mano. Y algo que sí me llamó demasiado la atención, y yo decía, ay Dios mío, ayúdame. Entonces, cuando él decía, cuando usted impone mano, usted está... No sé si, apóstol Carlos, escuché mal, para que me ayude aquí, transfiriendo o poniendo una demanda, ¿me entiende? Y él decía, es peligroso esto, y a veces nosotros lo hacemos tan fácilmente, tan livianamente, ¿ya? Otra de las cosas, quiere unción, la gente dice sí, está dispuesto a ser enviado. Bien. La gente le va a decir que no, Bien, ¿me entiende? pastora. Entonces, La pregunta, pastora. entonces, es aquí,
Cuando nosotros ministramos e imponemos manos, ¿qué tipo de demandas son las que establecemos o hacemos en la congregación, Apóstol Carlos? Cuando imponemos manos, ¿cuál es la demanda que se establece? Tiene 1 minuto y el resto pues va a ser como el policía. Mire, depende de quién te está imponiendo manos, ¿verdad? Que te está también profetizando. Remitámonos al autor de esta doctrina, el apóstol Pablo, que le recuerda a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti, que te fue dado, dice, por la imposición de las manos, de mis manos, en un presbiterio. Entonces, la demanda está ahí. ¿Por qué Pablo interpreta la revelación? Porque conoce la doctrina. Cuando hay una transferencia de legado, hay una continuidad de la asignación, el manto, la unción y el ministerio. Esto no es usual, no ocurre siempre. Pero cuando Dios mandó al profeta Elías a ungir a Eliseo, no lo mandó a ungir a Eliseo como profeta, lo mandó a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar. Esto es en la tipología profética, en la etimología, la orden que Dios le dio a Elías. Me vas a ungir a un hombre que se va a sentar en la silla que tú te sientas. Va a cabalgar como tú cabalgas y me va a responder a mí por la asignación que yo te di a ti. Eso es profeta en tu lugar. En hebreo es recá y requet. Se llama el caballo de guerra, el jinete, el que sabe cabalgar. Entonces, esa transferencia implica una demanda. Yo estoy hablando de eso. Es cuando un hermano está triste, el pastor era por mí, hasta le doy un abrazo. Amén. Esa es la idea. Bien. Y le voy a pedir permiso al profeta Jaime. Otro minuto. Solo para responder algo. Bien. Que no lo voy a responder porque esa es una respuesta que requiere argumento, explicación. Entonces, hay un libro que nosotros escribimos para la Escuela de Compañía de Profetas, que en el camino se va a imprimir, que se llama El Río Profético de la Escritura. Ahí yo explico algo relacionado con los 5 ministerios. En Apocalipsis, cuando se habla del ángel de la iglesia, no se usa la palabra relacionada con pastor. Se usa en griego una palabra que es el apostelo. No es la palabra que se usa para decir pastor. Entonces, el ángel de la iglesia era un apostelo. Eso significa: escríbele al que me tiene que rendir cuentas. Santo. Y teológicamente a nosotros se nos enseñó que Pablo fue el último apóstol. Eso es una mentalidad en el Instituto Bíblico. Pero en Hechos 14:14 dice que cuando lo oyeron los Bernabé y Pablo, ahí se la doy. Amén. Bien. Dejamos acá. ¿Quiere hacer ampliar? Solo Sí. algo que les voy a decir, hablando de lo que hablaba la pastora. Yo creo que mucha gente confunde la parte de lo que envió el Señor Jesús cuando ponemos las manos sobre los enfermos, que son cosas diferentes. Entonces, la forma en que se pone, por eso él habla de un presbiterio profético, para una persona que es asignada a ser enviada. Son dos cosas diferentes. Nada que ver con lo que Jesús decía, en lo que dice en Marcos capítulo 16, el versículo 18, que él dice ahí sobre los enfermos, Impondrán sus manos y sanarán. Yo creo que esa es la confusión de mucha gente. Y ahí es donde se han confundido en la parte de poner manos. Ahora, cuando Pablo se refiere, es lo que ellos han hablado, que no pongamos las manos sobre aquellos con ligereza, porque le estamos poniendo las manos para que ellos sean enviados y esté preparada esa persona para ser enviado. Le habló el Señor para enviarlo. Entonces ese es el punto. Y ese es el cuidado que se debe tener a la hora de poner las manos. Amén. Gracias, pastor. Álvaro.
Hermano Álvaro, pregunta. Bendiciones. Está apagado él. No. Tengo dos preguntas. Bien. La primera es, cuando recibo autoridad, ¿recibo el bautismo del Espíritu Santo o son situaciones distintas? Y si son situaciones distintas, ¿cómo puedo recibir la autoridad? Ok. Hay que aclarar algo más la pregunta, se queda ahí. Vamos a poner al pastor Franklin primero al pastor Franklin, pero el pastor Franklin, después usted remata. Remata. Son dos cosas distintas, definitivamente. Porque recibir la autoridad es una cosa y recibir el bautismo del Espíritu Santo es definitivamente totalmente diferente. Por lo voy a decir, por lo menos yo me convertí en la cárcel en Estados Unidos y yo no hablaba en lengua. Y oraba por los demonios y echaba fuera demonios en la cárcel. Y yo vine aquí a Nicaragua a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo digo por mi experiencia. Entonces son dos cosas muy distintas. Con eso yo le explico todo. Amén. Profeta Ángel, ¿quiere ampliar? Sí. ¿Entendió? Ok. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un don, por así decirlo. Es una dádiva, un regalo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Pero la autoridad, entonces usted puede tener el bautismo del Espíritu Santo, pero igual habla en lengua y todo, pero a lo mejor no puede echar fuera demonios, a lo mejor no puede sanar enfermos, aunque tenga el bautismo del Espíritu Santo, porque habla en lengua. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo es para tener comunicación directa con Dios. Usted habla en lengua, habla misterios, pero no es autoridad. O sea, usted puede hablar en lengua, pero usted no puede pastorear, no puede dirigir ni nada hasta que lo envistan de autoridad, que ahí es donde necesita la imposición de manos, de entender eso, que alguien lo tiene que establecer. Usted no puede autoproclamarse, siento el llamado a ser pastor y voy a estudiar teología, que eso es otro daño que la iglesia le está haciendo a la misma iglesia. Alguien se mete a estudiar teología porque siente el llamado, pero no tiene el llamado. Siente el llamado, pero no tiene el llamado y lo mandan a pastorear, y ahí es donde dice: el pastor me quitó la mujer o se robó el terreno de la iglesia. Entonces santo. O un pastor. Indudablemente necesita que alguien lo establezca. Jesús mismo necesitó que Juan lo estableciera. Jesús nunca recibió el Espíritu Santo hasta que Juan lo bautiza. O sea, Jesús tuvo 30 años sin el Espíritu Santo, pero hasta que él se somete a la autoridad y lo bautiza, Juan, hasta que Juan le dijo: en el nombre del Padre, en el nombre tuyo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces hasta que Jesús recibe el bautismo, hasta entonces recibe el Espíritu Santo. Porque tiene que ser. Profeta Campbell, vamos a regalarle un minuto. Yo creo que ni el minuto. Ajá. Pero es importante entender que la autoridad tiene dos etapas, que es lo que han estado hablando. La autoridad delegada por Dios mismo, ¿verdad? Que Dios le dice a Elías que Eliseo era su sucesor. Pero cuando se activa esa autoridad delegada en Eliseo, es cuando Elías lo activa. Entonces, yo puedo tener el llamado, pero todavía la autoridad en esta tierra no me ha activado para que yo pueda ejercer dominio y autoridad. Jesucristo, lo estaba diciendo el pastor Gabriel, Jesucristo llega a las aguas para ser bautizado, ¿verdad? Juan ve toda la visión, ve la paloma bajando, pero cuando él se acerca, Jesucristo se acerca a Juan, él le dice: tú vienes a mí para ser bautizado por mí. Yo necesito que tú me bautices a mí. Deja que cumplamos toda justicia. Aleluya. Pero ¿quién activa a Jesús para que siga su ministerio con libertad? El que está como autoridad en ese momento en la tierra. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Y termino con esto. Muchos se quieren ellos mismos ungir, activar y enviar. Y tú tienes que ser activado y enviado y ungido por alguien terrenalmente. Puedes tener el llamado. Por eso que a veces hay muchos problemas. Amén.
Pastora Mirta, vamos a darle hoy. Después usted. Sobre el bautismo del Espíritu Santo. Tiene un minuto, pastora. Muchos dicen que el bautismo del Espíritu Santo solamente se da con la gente que está convertida y arrepentida. Bueno, yo soy de las cosas raras y puedo dar fe de esto. A mí me bautizó el Espíritu Santo sin estar bautizado, sin estar en comunión con Dios. Ya hablaba en lengua e interpretaba la lengua, porque Dios tiene tratos especiales con cada uno. Él hace como quiere, lo que quiere y cuando quiere. Pero la parte de la autoridad es otro asunto. Tiene que haber una delegación de un hombre que está llamado por el Señor y que fue ungido igualmente, pero que fue delegado por Dios para que pueda mandarte a hacer la labor que el Señor conviene sobre tu vida. Amén. Pastor Frankie, ¿quería ampliar algo? Un minuto. Se puede cerrar de esta manera. Existen dos autoridades, la autoridad directa y la autoridad delegada. La autoridad directa y la autoridad delegada. Y si no puede haber una autoridad delegada si no hay una autoridad directa que viene de Dios. Así, gracias. No, ¿otra pregunta? Allá tenemos dos. Allá levantó primero Pasado yo la estaba. hermano Cristian. Desde el año pasado. No, aquí primero, ok. Allá tenemos hermano Cristian, después hermana pastora Ilsimar. Bendigo. Para lo que decía la pastora Mirta, con el bautismo del Espíritu Santo, yo lo recibí a los 17 años y era carismática. No había aceptado a Jesucristo. Y en el libro Generales de Dios, ahí nos enseña que el llamado del Señor, o sea, aunque después uno reconozca que tiene que pasar por ese proceso de aceptar a Jesucristo, pero el llamado es desde que nacemos. Amén. Bueno, mi pregunta es, yo estoy un ejemplo, no me voy a poner de ejemplo yo, porque no me voy a ir. Otra persona. Está otra persona en una congregación, ¿verdad? Pero de pronto dice, me voy. Y se va y hace una iglesia, o sea, empieza un pastorado, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿tiene que salir de la iglesia como salí yo? ¿Verdad? Que, o sea, yo soy miembro del Ministerio de Fuego, pero primero estuve... primero estuve... De miembro. Como miembro, ¿verdad? Pero después él me envió, me dejó como pastora, pues, allá en Condé. Amén. Entonces la pregunta es, si es así el proceso, o si se hubiera ido la persona y dice, voy a hacer otra iglesia y busca después una cobertura para ser ungida. Bien. ¿Me entienden la pregunta que quiero? Sí. Alguien se dice, Pastor Gabriel ya nunca me mandó, me voy a ir, monto mi iglesia y busco otra cobertura. Por ejemplo, ¿verdad? O sale de la iglesia, se fue porque no hubo y busca otra cobertura. Así es, monta su iglesia. Profeta Mirta, tiene un minuto. Bueno, es un asunto bastante complicado desde la óptica que lo mires, porque si la persona salió porque realmente hubo una razón en la que fue lastimada o no se le vio el ministerio, no se le enseñó, pues es un asunto serio. Pero si realmente es porque una persona que no tiene la madurez espiritual y corre para donde más se le da la gana, entonces está en problema, porque cuando hay desobediencia, para mí lo fundamental es que haya obediencia al momento de que se dé ese manto. Y si hay un desorden, no creo que ahí esté Dios. De repente, yo conozco de algunos casos donde lo hicieron de esa manera y hoy están en la calle. Porque cuando hay desobediencia y no se hacen las cosas en el orden divino, pues vamos a fracasar. Sí. ¿Alguien más quiere responder? Ok. Bueno. Porque es la hija espiritual de él, ¿verdad? Entonces. Un ejemplo. Tengo que responderle yo. Entonces, el asunto es el siguiente. Tiene un minuto. Y no hay por dónde perderse en ese caso.
¿Qué pasa si una hija, en el caso de las mujeres, no, que es la que más cuidamos? Yo tengo una y yo estoy pidiendo al Señor que ocurra el arrebatamiento antes que sea adulta. Santo. Pero en el caso, ¿qué pasa si una hija, en lugar de salir casada de la casa, ella se va porque no aguanta a los padres y ella se quiere ir y hacer su vida y se va a formar un hogar? ¿Irá a prosperar ese hogar o irá a fracasar? Fracasa, porque no va bajo la autoridad ni bajo la bendición de los padres, va ilegal. Entonces, la mejor manera de salir de un lugar es salir por la puerta, porque si alguien se va en deshonra, definitivamente no va a prosperar, independientemente que el pastor lo entienda o no lo entienda, no va a prosperar si la persona sale sin ir bajo autoridad, porque estamos hablando de ser enviado. Entonces, que a mí se me ocurrió, no me siento bien aquí, voy a ir a levantar mi propia iglesia. No, siempre voy a necesitar de una autoridad, siempre voy a necesitar, porque ya eso ya sería la Torre de Babel, no una división. Tiene que ser bajo autoridad y bajo la bendición de los padres que tienen que ir. Así es. Porque si lo hacen sin una autoridad, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Entonces, eso es importante, salir. Ahora, en mi caso pasó, rápido se lo cuento, en mi caso pasó cuando yo nací en una denominación, pero una denominación con una formación apostólica y profética. En la iglesia de Dios yo nací en una denominación, pero la doctrina no era de la denominación y yo tenía conflictos con mi cobertura, porque yo le decía, todo lo que hay aquí pertenece a la denominación y aquí no estamos respetando la denominación. O sea, usted enseña principios que no están bajo la denominación, entonces debería de entregar esto y vamos y establezca lo apostólico. Bien, profeta. El asunto es que yo vine y salí. O sea, cuando yo iba a salir, yo le dije, yo no voy a salir bajo la cobertura de la denominación. Quiero salir bajo su cobertura apostólica, bajo su cobertura profética, de mi cobertura, pero yo no voy a salir bajo la denominación, sino bajo su cobertura. Me bendijeron, oraron por mí, todo. Después me decían, a veces sí, a veces no. Después me decían que mejor no, que mejor regresara, que mejor me fuera, que mejor regresara. Al final, pues, estamos por aquí y me dio el privilegio hasta de decidir dónde iba a quedar enterrado el que fue mi padre espiritual. Pero salí por la puerta. Entonces, hoy en día vemos eso, ¿no? Que yo siento y voy a ir a levantar un ministerio, pero me voy en conflicto con mi autoridad. Eso no va a funcionar. Sí, señor. Ahí lo dejamos. Yo creo que cerrar con algo, y esto creo que un minuto. Ustedes me pueden entender, y ustedes los que no son pastores quiero que entiendan algo. La cobertura no la decide uno, Dios la decide uno. Él te marca quién va a ser tu cobertura. Y ese es uno de los problemas en las iglesias, porque vemos a Ronnie Chávez, por ejemplo, yo quiero que Ronnie Chávez sea mi cobertura, yo creo que Guillermo Maldonado sea mi cobertura. Y entonces ahí es donde fracasan los ministerios también, ¿verdad? Bien, dejamos acá. Va un minuto. Aquí el apóstol Carlos, un minuto. Si es la misma palabra, es el mismo espíritu. Amén. ¿Qué dice en Hechos capítulo 13? El espíritu, en un presbiterio. Aparte, Saulo y Bernabé, entonces fueron llamados y fueron enviados. Ese es el orden ideal, el orden bíblico. En otros casos pasan otras cosas de otras maneras, pero yo creo, porque hay gente que por recibir el llamado no se lo reconocen y él tiene que caminar. Otro empieza en lo profético y lo corre. A mí mi pastor me bendijo, ¿verdad? Pero el que tiene un llamado va a encontrar al principio o en medio o al final del camino el orden. Dios va a encontrar la manera. Y acuérdense de la sobrenaturalidad y acuérdense de la multiforme gracia de Dios. Hay lugares donde alguien recibió el llamado y ni siquiera hay iglesia. ¿Quién lo iba a ungir? ¿Quién lo iba a enviar? Pero cuando usted estudia lo que ha pasado en esos lugares, antes que incluso alguien haya sido visitado sobrenaturalmente y Dios lo active en el llamado, no hubo quien lo ungiera, a veces ni quien lo capacitara.
antes, en los casos que yo he estudiado por testimonios que conozco, la profecía ya había sido enviada y la profecía es factor de legalidad. Amén. Bien. Vamos a cerrar ya este punto. Si hay alguna pregunta urgente, pero urgentísima, allá. Perdón, tenemos la pregunta de la pastora Ilsimar. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Me gustaría saber un poco acerca del punto de vista, como ustedes desde su experiencia espiritual. Hace aproximadamente unos 6 años, el Señor a mí me llamó a predicar el Evangelio, a ir por muchos lugares como evangelista. Y una de las cosas que yo experimenté, y he experimentado en varios momentos, es cuando uno sale, ora y ministra, y sí, uno va con el respaldo, con la unción, con la autoridad delegada por Dios, por su autoridad, por su pastor. Pero ¿por qué pasa que al siguiente día uno muchas veces amanece hasta enfermo, con dolor en el cuerpo, con fiebre? Y es una pregunta que muchas personas yo se las he escuchado y temas de conversación. Dicen, pero ¿por qué si yo voy preparado en ayuno, en oración? Pero ¿por qué si fui direccionado a ministrar con manos a los enfermos o a ciertas personas? ¿Qué es lo que pasa? O sea, su punto de vista espiritualmente, y cómo nosotros como predicadores, como personas que hemos sido llamadas y hemos sido enviadas a este precioso ministerio, podemos cuidarnos un poco más en esta área. Gracias. Interesante la pregunta. Bien, vamos a darle, porque pidió una experiencia de tipo personal, ¿verdad? Miren, 1 minuto para cada uno de los panelistas. Okay. 1 minuto, y sí, se lo voy a contar. Okay, menos de 1 minuto. Algo importantísimo, amada, y para todos, espero que no lo hagan, pero si lo hacen, nunca vayan a la guerra en ayuno. Nunca vayan a la guerra en ayuno. Jamás. Y ese es un error, porque hay gente que cree que, y a todos nos ha pasado, que para ir más preparados nos vamos en ayuno. No. La Biblia dice que, siempre no, primero come, porque largo camino te espera. Entonces a veces la persona se ve en ayuno porque cree que va a ir más respaldado. No, tiene que comer y fortalecerse para después ir a la guerra. Entonces nunca hay que ir en ayuno a una guerra, porque desde allí ya va debilitado y no es correcto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo otro es como si venía preparado y tal cosa. Hay que ver si verdaderamente pues es Dios quien está enviando y a través de quién le envía. Porque a veces es que yo sentí, el pastor ni cuenta se dio que iban orando, mi autoridad ni cuenta se dio que iban poniendo mano. Entonces a veces puede pasar eso, ¿no? que nuestra autoridad no se da cuenta de que andamos en ese tipo de vida. Bien, pastora Mirta, Y además profeta, de eso, tiene 1 minuto. igualmente hay algo que descuidamos los ministros del Señor, y es el cuidado físico, la salud, la falta de preparación. Solo tiramos y creemos que entre más oramos va a haber gloria. Igualmente lo del ayuno, voy a recalcar, el ayuno es mucho antes. Yo creo que hay que cuidar el templo de Dios porque nosotros estamos dándolo y estamos transfiriendo eso. Eso es básico, examinarse. Es un reto a seguir, mis amados. Y es una práctica que se ha dejado de hacer de la manera correcta. Profeta Franklin. Bueno, pastora, yo anduve muchos años también antes de ser pastor como evangelista. Y la experiencia que puedo contarle es que muchas veces no entendemos la guerra espiritual. Falta de entendimiento del pueblo de Dios, lo que es guerra espiritual. A veces nos llenamos de tanto conocimiento, pero la práctica no la tenemos. Y entre eso es la falta de saber lo que es la armadura de Dios. ¿Qué hago después de una campaña? ¿Qué hago después de andar ministrando? ¿Qué tengo que hacer? Y ese conocimiento muchas veces lo dejamos para un segundo instancia. Y una de las cosas que le puedo decir es, primero lo que dijo el pastor Gabriel, nunca se puede ir uno en ayuno, ya el día que va a estar para allá. Por eso uno se prepara antes para después ir a lo que va. Y la Biblia dice en Efesios 6, dice,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Cuando uno va a la guerra, antes se prepara y se pone la armadura, pero cuando termina la guerra, inmediatamente no se la quita, ¿ya? Sino que se prepara para poder quitársela. Por eso es importante, ¿verdad?, conocer el mundo espiritual. Desde el punto de vista espiritual, lo digo. Una de las cosas que yo aprendí es eso, Señor. Yo quiero conocer primero lo espiritual, el mundo espiritual, para poder saber dónde voy. Porque muchas veces no sabemos contra qué estamos luchando. Sabemos que la Biblia dice que tenemos lucha contra sangre, contra carne, contra principados, contra potestades, pero verdaderamente hay muchas cosas más todavía que hay que conocer. Y eso que nosotros no conocemos, muchas veces nos golpea por falta de conocimiento. ¿Cómo contrarrestar una venganza del enemigo después de donde ha ido? ¿Me entiendes? Amén. Gracias, Pastor Franklin. Apóstol Carlos, un minuto. Primero, hermana, un consejo. Yo creo que sería bueno que usted piense en una o dos personas con quienes, digamos, conversar a detalle qué podría estar pasando, porque no debería de ser como lo usual, ¿verdad? Lo otro es que es bien fácil. Miren, hay una de las mayores batallas espirituales que hay es el evangelismo. Si todo va a terminar ahí, en alcanzar un alma. Pero muchas veces el evangelista no sabe a veces diferenciar cuando pasó del evangelismo a batallas a nivel de asunto territorial profético. Y entonces ahí también el enemigo puede sacar ventaja, ¿verdad? Entonces hay como que estudiar. Incluso el apóstol Pablo, cuando él llegó a Jerusalén, dice que los que eran considerados como columna le dieron la diestra en señal de compañerismo. Pero cada vez que Pablo predicaba se le armaba una guerra terrible. Entonces vinieron y dice que lo enviaron de regreso a Tarso. Porque Pablo tenía un asunto espiritual que yo lo explico en uno de los libros que se llama Ciudadanía Dividida. Él había adquirido ciudadanía romana y para adquirir ciudadanía romana había una ceremonia de consagración, porque Pablo era de Tarso, una ciudad consagrada al dios Tarcú, y había un convenio espiritual entre las potestades de Roma y la colonia de Tarcú. Entonces, cuando Pablo adquirió ciudadanía romana, o sus padres adquirieron ciudadanía romana, hubo una ceremonia. Y Pablo tuvo que regresar a resolver cosas de su pasado para que el enemigo ya no lo golpeara por ese lado. Entonces, posiblemente usted necesite sentarse, ¿verdad?, estudiar, encontrar una explicación, porque sí, yo creo que la tiene. Sí. Bien. Profeta Martín, un minuto. Solamente algo repito así. A veces es bueno revisarse uno mismo también, a ver qué puertas están abiertas. Porque a veces podemos ir a la guerra, pero a veces pensamos que no tenemos puertas abiertas. Y revisarse, ver cómo estamos de verdad y si Dios nos envía. Porque esto con autoridad delegada también. Porque la autoridad que nos da Cristo y pone una autoridad sobre nosotros también, debemos de ver la dirección por donde vamos a ir. Y si realmente a ese lugar que tenemos que ir a evangelizar, porque no a todos los lugares los mismos. Gracias, profeta Martín. Me gusta el profeta Martín, es pla. Aleluya. Sigue, profeta. Sí, me faltaba. Solo para algo muy importantísimo también, de acuerdo a todo lo que ellos están diciendo. Hay que tener mucho cuidado también, amada, y todos también tenemos que tener mucho cuidado a veces, que el profeta Martín, el profeta Jaime estaba bajo la cobertura del apóstol Ebenor. Cualquier pleito con él. Pero de repente él, es que no tengo la confianza con el apóstol, entonces voy a ir donde el profeta Ángel Gabriel, que él ore por mí. Eso es adulterio, eso es fornicación, eso es infidelidad. Santo. Y por más que yo, más bien, si yo me pongo a orar por él y a lo mejor es un conflicto con su autoridad, yo voy a salir golpeado. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo a un lugar que no me corresponde. O sea, a mis hijos los corrijo yo. Entonces, a nuestros hijos no los pueden corregir en la calle. Entonces, eso puede pasar también, que a lo mejor usted de buena samaritana, de buena onda, hermana, venga, ore por mí.
pero la hermana tiene su autoridad, tiene su cobertura, ¿y por qué no tiene esa confianza? ¿A qué se debe? Entonces eso la puede golpear también, ¿no? Distinto es que venga el apóstol Carlos y me diga, mira, profeta, en Estelí tengo una persona, quiero que vaya y ores por él. Voy bajo legalidad y Dios me va a respaldar. Pero si el apóstol Carlos ni cuenta se da y yo vengo y me voy a hacer ese asunto, puede salir golpeado. Entonces quería hacer eso. Gracias, profeta. Amén. Vamos a parar aquí. Acá tenemos, ya teníamos la última. ¿Qué dicen? Le damos espacio. ¿Qué dice el profeta? Le damos, porque es que ya el profeta me está haciendo sí. y entonces. Sí, digan que sí. La hago. Y yo. Bueno, preguntas. Mi pregunta es sencilla. Hablando de imposición de manos, ¿es correcto imponer manos cuando alguien está en pecado o sus emociones están saliendo en ese momento? Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento se tiene que imponer las manos? ¿O es en pecado o es la persona que en su momento está con sus emociones a flor de piel? ¿O es si debo de imponer manos por emociones? Bien. ¿O ministrar emociones? Esta pregunta, sí. También es. Vamos a dejar al apóstol Carlos, le vamos a regalar al apóstol Carlos el minuto del pastor Martín y los otros ya no van a responder, porque ya estamos en tiempo. Aleluya. Mire, muy importante la pregunta. Solo se lo voy a dejar así. Si yo voy a imponer mano, pero recuerden, imposición de mano, que no es para orar por el hermano porque está triste. Si está triste, nos lo abrazamos entre todos, lo llevamos lo chineamos, lo llevamos a ver el fútbol. Está enfermo, no se sanó con mi oración, con la del otro. Haga como el Señor Jesucristo, que como había mucha incredulidad, se les tuvo que poner la mano para, ¿verdad? Usted insista. No se sana el enfermo, póngale la mano a usted, que se la pongo el otro, ¿me entiende? Y un día de eso se sana. En nombre de Jesús. Pero imposición de mano, cuando es, ok. Cuando yo no debo de imponer manos, yo como pastor, aún como padre de familia, como esposo, por ejemplo, cuando Dios me está disciplinando a mí, no debo de meter a otros si Dios me está disciplinando, no es mi momento. Llamo a otros, oren por los hermanos. Si tengo una batalla espiritual por mi territorio sin resolver, no debo. Si Dios me ha asignado una situación espiritual de intercesión profética, de otros asuntos, que yo no he terminado, no debo imponer todavía. Yo tengo como 20 recomendaciones para no hacerlo. Si yo acuérdense que es imponer mano, o sea, activar, la imposición de mano es para activar autoridad como evangelista, como pastor, como maestro, como profeta, como apóstol, ¿verdad? Si yo soy padre espiritual de alguien, pastor, venga y ore por mí, impóngame las manos. Si yo no discierno el trato que Dios tiene con ese discípulo, yo no le imponga mano hasta que Dios me revele. Porque la autoridad del Padre, y yo lo amo a los hermanos, pero yo no voy a meterle espalda para que me den a mí también. Yo voy a averiguar qué es lo que Dios le habló, dónde está su rebeldía, dónde está aquello, porque yo necesito discernir, se lo voy a decir hacia todos los pastores, ¿verdad? En el libro hay 20 razones para hacerlo y 20 momentos para no hacerlo. Si yo tengo conflictos matrimoniales, estoy en un problema serio de legalidad, no es mi momento para andar imponiendo manos. Tengo que resolver. Entonces, diga conmigo, la gente hay que amarla, pero también hay que discernirla. Sí. ¿Me entiende? Me decía una vez una discípula de la iglesia, una mujer, mire, que yo la aprecio, la admiro y todo,
pastor, mire, porque ella anda orando por todo el mundo, haciendo aquí, donde vi una necesidad, ella quiere ir y que yo vaya detrás de ella. Entonces estaba ahí evangelizando a una señora en un negocio y la señora le contaba situaciones, el esto, apóstol, yo quiero que usted vaya a orar, yo miro que cuando usted ora Dios bendice el esto y lo otro, me llama y mire, iba a ir, ya como 3 veces llamándome, si yo iba a ir, si yo la iba a acompañar, y le dije, hermana, no voy a ir, ¿verdad? Es que eso es falta de amor, no le voy a, cuando usted vaya donde ella, me avisa que ella está donde ella. Y se va ella más rápido. Y entonces le digo, ella está con la hermana, sí. Pregúntele a ella cuántas veces ha ido a leerse las manos. Santo Dios. Pregúntele en cuántas iglesias ha estado y por qué se salió. Y cuando ya ella estuvo claro, huya de ese lugar, le digo yo. Porque usted anda buscando, ¿verdad? Ayudar personas que están bajo disciplina. ¿Y qué hago por ella? Dele un consejo. Dígale que regrese a la primera iglesia, donde ella se fue hablando de los pastores, maldiciendo a los pastores, ¿verdad? Confesando sus pecados, porque entonces Dios la va a sanar. Todo eso fue por palabra de ciencia. Santo Dios. Gracias, apóstol. Aquí cerramos el panel. Yo quiero que nos pongamos de pie, aplaudámonos, aplaudan a los panelistas. En el nombre de Jesús les bendecimos, damos gracias al Señor. Y por bueno, nos pasamos casi un montón de tiempo, mejor digo cuánto.